Vamos a iniciar creando el proyecto de Visual Studio. Vamos a buscar la plantilla bot, que es la que vamos a utilizar. Vamos a buscar bot framework versión 4. Vamos a darle un nombre a este proyecto. Vamos a ponerle Clinic Bot. Y ahora vamos a dirigirnos a la clase de Startup para poder agregar la compatibilidad con MVC en la versión 3.0. Además vamos a administrar paquetes de Nugget para instalar un paquete que nos va a ayudar para esta implementación. Ahora nos dirigimos a ClinicBot y verificamos que el nombre esté correctamente escrito. Vamos a correr esta aplicación. Copiamos el localhost que hemos obtenido y vamos a abrir el bot framework emulator para configurar un nuevo bot. Vamos a darle un nombre a este emulador. Vamos a pegar aquí el localhost y escribimos API message. Ahora vamos a guardarlo para poder conectarnos. Y podemos ver ahí el emulador que vamos a utilizar durante todo este proyecto. Vamos a comenzar creando un nuevo grupo de recursos. Vamos a crear el nombre, colocamos ClinicBot Group. En cuanto a la región, centro de Estados Unidos, revisamos y creamos. Vamos al recurso y aquí vamos a crear un recurso de cuenta de almacenamiento. Elegimos crear. Aquí elegimos el grupo de recursos creado, que fue ClinicBot Group, un nombre de la cuenta de almacenamiento, la región, este de Estados Unidos, y revisamos y creamos. Esperamos la implementación. Ir al recurso. Vamos a contenedores y vamos a crear un nuevo contenedor con el nombre de BotState. Lo creamos. Y vamos a claves de acceso. Aquí podemos ver las claves que nos va a servir para la conexión con la cuenta de almacenamiento. Ahora nos dirigimos a App Setting para poder configurar el storage que hemos creado. Copiamos ahí el endpoint y además el storage container que hemos creado, el bot state. Luego nos dirigimos a Startup para poder agregar Azure Blob Storage. Ahora nos dirigimos a ClinicBot. Aquí vamos a declarar variables para los estados del usuario y la conversación. Además vamos a crear un constructor y vamos a hacer ya las inyecciones de dependencias. Aquí en esta parte vamos a implementar un método para poder capturar todas las actividades del bot. Y también para grabar los cambios del usuario. Además vamos a crear un método para capturar todas las actividades del usuario. Vamos a crear un nuevo recurso de quiz. Lo creamos. Igual lo relacionamos con el grupo de recursos. Le ponemos un nombre, ClinicBot Quiz.
Aquí va a ser CleanBot Luis 2. La región, que es de Estados Unidos. El plan de tarifa de creación, que sea gratuito. Aquí tenemos la región. Y el plan de tarifa de predicción gratuito. Revisamos y creamos. Vamos a crear. Vamos a recurso. Y vamos a recursos CleanBot Group. A CleanBot Luis Authoring. Para acceder al portal. Aquí accedemos al portal. Y acá elegimos CleanBot Luis Authoring. Y les damos a hecho. Vamos a nueva app. Colocamos un nombre. Cleaning App. En español. Una pequeña descripción. Aplicación para una clínica. Y en el recurso predicción vamos a elegir CleanBot Luis 2. Hecho. Esperamos hasta que se complete. Ahora vamos a añadir una nueva intención. Saludar. Y dentro de saludar vamos a elegir varios ejemplos. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Ahora vamos a hacer una nueva intención, la intención de despedir. De igual forma vamos a elegir poner varios ejemplos. Adiós, bye, hasta pronto. Y de esta forma vamos a crear varias intenciones con distintas acciones para que el bot pueda reconocerlas. Luego de realizar todas estas intenciones, vamos a ir a Manage. Vemos que esté configurado bien. Ahora vamos a entrenar este modelo. Después de entrenarlo vamos a Azure Resources y vamos a testearlo.
Por ejemplo, hay un chiste. Ver mi cita, vamos a ponerlo mal y nos da que la probabilidad es 0,1. Buenos días, buenas tardes. Y vemos que todo está funcionando correctamente. Aquí podemos ver algunos ejemplos, otras opciones. Y le damos a publicar. Le damos de nuevo a publicar y vamos a Production Slot y hecho. Y aquí podemos ver todo el primary key, secondary key, el endpoint. Ahora nos vamos a ClinicBot para poder administrar paquetes de Nugget e instalar un nuevo paquete, que en este caso es el paquete de Luis. Luego instalamos la versión 4.15 y ahora nos dirigimos a App Settings para hacer la conexión con el servicio de Luis, con el App ID, el API y el hostname. Vamos a crear también una carpeta llamada infraestructure, donde dentro vamos a crear la carpeta Luis para poder crear la clase Luis Service y la interfaz iLuisService. Dentro de la clase Luis Service vamos a implementar la interfaz iLuisService. Agregamos además una variable LuisRecognizer con su método getIset y luego hacemos la configuración de Luis. Luego nos dirigimos a iLuisService para crear la variable LuisRecognizer con su método getIset. Ahora abrimos Startup para asociar la interfaz que hemos creado para poder invocarla desde cualquier método que queramos. Ahora vamos a instalar otro paquete de Nugget que nos va a permitir para hacer el diálogo de la conversación. Le damos clic y lo vamos a instalar. Nos dirigimos a la clase de ClinicBot para poder agregar líneas de código e integrar el diálogo que hemos implementado. Además creamos la variable dialog y lo enviamos como parámetro. Inicializamos la variable dialog y ahora vamos a crear una carpeta dialog donde vamos a crear la clase RootDialog y vamos a implementar el componente de diálogo. Luego en Startup vamos a implementar esa interfaz. Además creamos el bot como transitorio. Vamos a declarar dos variables y en la clase de RootDialog vamos a enviar como parámetro LuisService. Inicializamos LuisService y vamos a declarar dos métodos, InitialProcess y FinalProcess. En el método InitialProcess
vamos a declarar la variable LuisResult, donde vamos a almacenar el resultado de LuisService y vamos a retornarlo enviándolo a ManageIntention, en donde tenemos todos los casos: saludar, agradecer, despedir. Que lo estamos almacenando en la variable TopIntent que obtenemos de LuisResult. Luego en cada método intent saludar vamos a enviarle un mensaje. Ahora vamos a comprobar en el emulador. Le escribimos hola. Y como podemos ver, nos responde correctamente, descifrando todo lo que le enviamos. Ahora vamos a ClinicBot Storage 1. Contenedores, vamos a crear uno nuevo con el nombre de Image. Nivel de acceso público en Blob y le damos a crear. Ahora si entramos a este contenedor, lo que vamos a hacer es cargar 4 imágenes desde nuestro equipo para la construcción del carrusel. Como observamos, están las 4 imágenes y si entramos a una, podemos ver que tienen su URL, la cual vamos a copiar y pegar en Visual Studio con los pasos que se va a presentar a continuación. Ahora en Root Dialog vamos a habilitar la opción de ver opciones. Creamos el método ver opciones y vamos a mostrarle un mensaje de aquí te muestro mis opciones, y vamos a invocar al MakeOptionCard, que vamos a crearlo en este momento. Para ello vamos a crear una carpeta common y una carpeta cards donde vamos a crear la clase MakeOptionCard. Creamos el carrusel. En donde vamos a mostrar las citas médicas, la información de contacto, síguenos en las redes y la calificación. Ahora nos dirigimos a Root Dialog para habilitar esa opción. Y vamos a comprobar en el emulador escribiendo ver opciones. Y como podemos ver, el emulador funciona correctamente, mostrando el carrusel que hemos implementado. Ahora vamos a crear un nuevo recurso que es el Cosmos DB, el cual nos va a servir para almacenar los datos del usuario, las calificaciones y los datos de la reserva médica. Seleccionamos la primera opción. En número de cuenta podemos ponerle ClinicBot Cosmos DB, la ubicación donde sea Estados Unidos, y verificamos si está bien y le damos a revisar y crear. Al ir al recurso vamos a ir a claves y como vemos en la clave principal, la clave secundaria, que lo vamos a utilizar en el Visual Studio. En el explorador de datos vamos a crear una nueva base de datos con un ID de BotDB. Dentro de esta vamos a crear un nuevo contenedor, el cual va a ser para almacenar los datos del usuario.
De igual forma vamos a crear otro contenedor para almacenar las calificaciones que se le va a dar al bot. Y otro contenedor para almacenar los datos de la reserva médica. Nos dirigimos a AppSetting para agregar las claves de conexión al Cosmos DB. Ahora instalamos el paquete de Nugget de Cosmos DB y vamos a crear la carpeta Models, y dentro de la carpeta Models vamos a crear la carpeta User con la clase UserModel. Dentro vamos a crear las propiedades de ID, Username, Channel y Register Date. Ahora creamos la carpeta Data para poder hacer la conexión con la base de datos. Dentro de Database Service vamos a hacer la conexión con la interfaz. Vamos a declarar una variable user y dentro del método onModelCreating vamos a poder enviar los datos a la base de datos de la clase UserModel. Y dentro de iDatabaseService vamos a escribir el siguiente código. Luego en Startup vamos a habilitar la conexión a Cosmos DB para la configuración del endpoint, el key y el database. Luego en ClinicBot vamos a declarar la variable Database Service y lo vamos a enviar como parámetro en el constructor. Además lo vamos a inicializar dentro del constructor. Luego en el método onMessageActivity vamos a crear un método SaveUser donde nos va a permitir guardar el usuario. Declaramos la variable UserModel y lo vamos a inicializar con el objeto UserModel para poder enviar el ID, el username, el channel y el register date. Ahora enviamos un mensaje al emulador para ver si se guarda nuestro usuario en la base de datos de Cosmos DB. Nos dirigimos a Root Dialog para poder habilitar la función de ver centro contacto. En el método intent ver centro contacto vamos a escribir esta línea de código. Ahora comprobamos y nos muestra correctamente el carrusel y le damos clic en centro de contacto y podemos ver que si nos emite el mensaje de centro de contacto. Ahora en Root Dialog vamos a habilitar la función de calificar con el método de intent calificar. En donde vamos a invocar a una clase qualification dialog que lo vamos a crear en este momento. Para ello vamos a en la carpeta dialog vamos a crear una carpeta qualification y dentro vamos a crear la clase qualification model y qualification dialog. En qualification dialog vamos a hacer la conexión con component dialog.
y en el constructor vamos a declarar dos métodos, toShowButton y validate option. En el primer método vamos a crear el botón de qualification, en donde vamos a enviar un mensaje de califícame por favor, y le vamos a enviar las opciones de las 5 estrellas. Luego en el siguiente método vamos a validar la opción Luego implementamos iQualification Model y en Database Service hacemos la conexión. Luego en iDatabase Service vamos a hacer la conexión con Qualification. Vamos a comprobar en el emulador, escribimos calificar bot. Nos pide que le califique, le enviamos 3 estrellas y nos responde correctamente. Ahora en Root Dialog vamos a habilitar la función de crear cita. Nos dirigimos a Dialog y creamos la carpeta Create Appointment y una clase llamada Create Appointment Dialog. Creamos el constructor y declaramos los métodos que vamos a utilizar. En el método de setPhone vamos a escribir el siguiente código para poder solicitar el número de teléfono. En el método de setFullName vamos a solicitar el nombre completo de la persona. En el método de setEmail vamos a obtener el correo electrónico. Luego en el método de setDate vamos a enviarle un mensaje de que ingrese la fecha de la cita médica. Luego en el método de setTime vamos a crear el botón para que pueda seleccionar la hora disponible. Luego el método de confirmación vamos a crear el botón de confirmación, y en el método de Final Process vamos a esperar la confirmación mediante el método de Create Button Confirmation. Si la confirmación es sí, grabamos en la base de datos la cita médica. De lo contrario, se envía un mensaje. Luego en Root Dialog vamos a implementar el método intent crear cita,
y le vamos a invocar al método createAppointmentDialog. Nos dirigimos a la carpeta de Models, luego abrimos la carpeta User y en la clase de User Model vamos a agregar algunos atributos. Luego en la carpeta de Medical Appointment, en la clase vamos a agregar los atributos de ID User, el día y el tiempo. Luego en Database Service vamos a agregar el Medical Appointment y lo vamos a grabar en la base de datos. Y en la interfaz de Database Service vamos a agregar el Medical Appointment. Luego en Create Appointment Dialog vamos a agregar las siguientes líneas de código para poder almacenar los datos en Cosmos DB. Luego en la clase de Create Appointment Dialog vamos a grabar la base de datos, actualizamos el usuario, guardamos la cita médica y mostramos la información de toda la cita médica. Ahora comprobamos, escribimos crear cita médica, ingresamos el número de teléfono, escribimos el nombre completo, ingresamos el correo electrónico, ahora ingresamos la fecha de la cita médica, seleccionamos la hora y confirmamos la cita médica. De esta manera nos está mostrando la cita médica que hemos creado. Muy bien, ahora nos vamos a dirigir a crear la carpeta BotState y dentro vamos a crear la clase BotStateModel y vamos a crear un método llamado MedicalData de tipo booleano, y en la clase de createAppointmentDialog vamos a crear una variable UserState y lo vamos a enviar como parámetro en el constructor. Y lo vamos a inicializar dentro.
Ahora en la clase de rock dialog vamos a enviarlo como parámetro y en el método de createAppointment lo enviamos como parámetro. Ahora vamos a habilitar el método de intentVerCita y dentro de este método vamos a escribir las siguientes líneas de código. Creamos una variable IDUser para poder obtener el ID del usuario. Y una condicional para poder verificar cuántas citas tiene el usuario. De lo contrario se le muestra de que no tiene citas. Ahora vamos a probar. Escribimos ver mis citas. Y nos muestra correctamente las citas que tenemos pendientes. Ahora, para poder enviar los correos, vamos a crear un nuevo recurso que es SendGrid. Elegimos Tulio SendGrid y vamos a configurar el grupo de recursos ClinicBot Group, un nombre ClinicBot SendGrid, y procedemos a revisar y suscribirnos. Damos permiso y nos suscribimos. Ahora vamos a configurar esta cuenta. Nos va a pedir aquí algunos datos, así que vamos a rellenarlos. Luego de ello vamos a verificar esta cuenta, así que ingresamos a nuestro correo y vamos a activarla. Luego de ello vamos a crear un nuevo single sender. Elegimos un nombre y un correo. Luego aquí va a ser dirigido y continuamos rellenando estos datos. Para finalizar vamos a crearlo y se nos presenta así, pero falta verificarlo, así que vamos al correo y lo verificamos. Si vamos a Dashboard podemos ver todas las opciones que se nos muestran, así que vamos a Settings, en API Key vamos a crear una nueva llave, ponemos un nombre, Chatbot, y vamos a crear. Si nos muestra esta llave, ahora vamos a habilitar el envío de correo electrónico y dentro de la carpeta infraestructura vamos a crear la carpeta SendGrid Email, donde vamos a crear la clase SendGrid Email Service. Dentro de la clase vamos a hacer la conexión con la interfaz y vamos a crear una variable de configuración. Dentro del método execute vamos a enviar los parámetros correspondientes. Creamos la variable API para hacer la conexión con SendGrid Email y creamos la variable from para almacenar el email del emisor y una variable to para almacenar el email del receptor. Ahora en la clase Startup vamos a agregar el servicio de email y en la clase de createAppointment dialog vamos a crear la variable SendGrid Email Service y lo enviamos como parámetro en el constructor. Y ahora en el método de Final Process vamos a enviar como parámetro el User Model y createAppointment Model en el método SendEmail.
Y en este método vamos a escribir todo lo que se va a mostrar en el mensaje de correo electrónico. Luego en la clase de RockDialog vamos a crear la variable SendGrid Email Service y lo vamos a enviar como parámetro para poder inicializarlo en esta clase. Ahora vamos a probar, escribimos crear cita y nos va a pedir nuestros datos para la creación de la cita médica. Y una vez confirmada la creación de la cita médica, podemos verificar el mensaje enviado. Ahora nos dirigimos a nuestra cuenta de Azure. Vamos a entrar al recurso de ClinicBot Luis 2 Authority. Vamos al portal y vamos a acceder a nuestra app, Clinic App. En entidades vamos a añadir esta entidad de Daytime. En intenciones vamos a buscar una intención crear cita. Por ejemplo, si quiero separar cita para el 15 de noviembre, voy a reconocer el día y el mes en el cual la persona está haciendo la cita. Ahora vamos a darle a entrenar y vamos a publicarlo. Ahora nos dirigimos a la clase de Entity Luis Model y aquí vamos a crear la lista DateTime, la lista TimeX y el método Type. Y dentro de la clase Create Appointment Dialog vamos a crear algunas variables UserText y LuisService. Luego lo enviamos como parámetro en el constructor y lo inicializamos. Y ahora en el método de setPhone vamos a almacenar la actividad del usuario en la variable UserText. En el método setDay vamos a almacenar el email en la variable userEmail. En el método de setTime vamos a crear una condición. Ahora en la clase de RockDialog vamos a crear la variable LuisService. Lo enviamos como parámetro en el constructor y lo vamos a inicializar y lo enviamos a la clase de Create Appointment Dialog. De esta manera podemos crear una cita médica escribiendo crear una cita para el 15 de agosto. Y si nos damos cuenta ya no nos solicita que ingresemos la fecha de cita médica. Y se crea la cita médica para el 15 de agosto que hemos ingresado. Ahora nos dirigimos a nuestro grupo de recursos, en el cual vamos a crear un nuevo recurso de QMaker para que pueda responder algunas preguntas que se le asignen. Vamos a crear. Aquí vamos a elegir un nombre, ClinicBot QMaker. Elegimos un plan de tarifa. De igual forma, un plan de tarifa de Azure. Deshabilitamos esta opción y vamos a revisar. Procedemos a crear. Aquí vamos a ir al recurso y podemos ver aquí las claves y puntos de conexión
En información en general vamos a ir a la página de Q&A Maker, en el cual vamos a escribir servicio de Q&A Maker de Azure, que es ClinicBot Q&A Maker 2, un nombre de la base de conocimientos, ClinicBot, y una dirección de donde va a extraer las respuestas con sus respectivas preguntas. Vamos a crear esta base de conocimientos. Y como se aprecia, tenemos las preguntas y las respuestas. Vamos a guardar y entrenar ese modelo y vamos a testearlo. Y ponemos medidas de cuidado. Nos aparece esta respuesta que nos da el bot. Y en especialistas también nos responde. Y ya realizando este test vamos a publicarlo. Bien, ahora vamos a agregar el paquete de Q&A Maker. Lo vamos a instalar, en este caso la versión 4.7.2, y luego nos dirigimos a App Setting para poder hacer la conexión y vamos a escribir todos los datos que nos va a permitir hacer la conexión. Creamos la carpeta Q&A Maker y dentro creamos la clase Q&A Maker AI Service y AI Q&A Maker Service. Dentro de la clase vamos a agregar las siguientes líneas de código. Y en la interfaz vamos a crear el método Q&A Maker Result. Ahora en Startup vamos a agregar la interfaz Q&A Maker. En la clase de Rook Dialog vamos a crear la variable Q&A Maker AI Service y lo vamos a enviar como parámetro en el constructor. El servicio de Q&A Maker se va a ejecutar en el método de intentNone. Así que vamos a escribir las siguientes líneas de código. Vamos a correr la aplicación para poder probar. Le escribimos coronavirus y nos muestra los datos ingresados en el Q&A Maker.
Ahora nos dirigimos a App Settings para poder hacer la conexión con el bot de Azure. Escribimos el App ID y el App Password. Ahora procedemos a publicar. Vamos a importar el perfil que hemos descargado de Azure. Y procedemos a hacer la publicación. Ahora nos dirigimos a nuestro grupo de recursos y vamos a buscar el bot de aplicación web, que es CleaningBot Web App 2. Vamos a probar en el chat. Y al ya estar implementado nos debe responder lo que hemos configurado. Por ejemplo, un hola. De igual forma, si podemos ver las opciones. Y si nos muestra correctamente las opciones. Y procedemos a hacer varias consultas. Para verificar que ha enviado correctamente al correo asignado, vamos a SendGrid y vemos que sí ha enviado. También podemos entrar al correo, buscamos y vemos que se ha enviado correctamente los datos de la cita y vemos que todo está funcionando correctamente. Bien, ahora para hacer la conexión del chatbot con Facebook, nos dirigimos a la página de Developer Facebook. Vamos a crear la app. En este caso seleccionamos negocios. Ingresamos el nombre de nuestro chatbot. En este caso va a ser PeaceBot. Creamos la app. Validamos nuestra cuenta. Y nos vamos a dirigir a Messenger para poder hacer la configuración. En este apartado vamos a tener que crear una nueva página, así que le damos en crear página. Escribimos el nombre de la página, en este caso PeaceBot. Escribimos la categoría. Y una descripción. Y le damos en crear página. Y ahora nos va a permitir agregar las fotos. Y le damos en guardar. Este paso lo vamos a omitir, así que le damos en salir. Ahora vamos a agregar un botón, el de enviar mensaje, para poder probar el chatbot. Ahora en Facebook Developer vamos a agregar la página que hemos creado. Perfectamente se ha vinculado a la página de PeaceBot.
Ahora nos dirigimos a Azure. En canales nos vamos a Facebook. Para poder llenar los campos que nos solicita, regresamos a Developer Facebook, nos vamos a configuración básica, copiamos el identificador de la app, y la clave secreta de la app. Ahora nos solicita el ID de la página y el token, así que nos dirigimos a Messenger en configuración. Aquí vamos a copiar el ID de la página y el token lo vamos a generar. Le damos en acepto y copiamos el token. Muy bien, ahora le damos en aplicar. Ahora en Developer Facebook vamos a agregar la URL de devolución de llamada y el token de verificación, que lo encontramos en Azure. Vamos a agregar los dos primeros campos. Y procedemos a hacer la comprobación. Escribimos ver opciones y podemos ver que está funcionando correctamente en Facebook Messenger. Vamos a calificar el bot. Perfecto, está funcionando correctamente esta aplicación. Ahora nos dirigimos a canales para habilitar el canal de Microsoft Teams. Le damos a guardar. Y con esto ya estaría habilitado. Nos dirigimos nuevamente a canales y en Microsoft Teams vamos a abrir en Teams. Cuando ya se abrió Microsoft Teams vamos a buscar el chat. Y nos aparece nuestro bot creado. Vamos a escribir las conversaciones programadas. Le damos ver opciones. Nos muestra las opciones ver cita, crear cita, calificación. Podemos crear una cita y nos responde con los pasos asignados.
Ya estando la implementación finalizada de Microsoft Teams, vamos a buscar Telegram. Y aquí vemos que nos pide un token de acceso. Vamos a abrir Telegram web. Aquí vamos a buscar bot father. Lo abrimos, vamos a empezar este bot. Colocamos new bot. Nos pide que elijamos un nombre. Le ponemos clean bot. Y nos pide ahora un usuario. Colocamos new botcito bot. Y aquí nos muestra un token que lo vamos a copiar y nos dirigimos a nuestros canales y vamos a pegar este token aquí. Le damos a guardar. Esperemos que funcione correctamente. Vamos a abrir en Telegram. Y como vemos, nos presenta CleanItBot. Vamos en Start. Y comenzamos con la conversación. Todos estos datos están siendo guardados en el recurso de Cosmos DB, en el contenedor de user, en el contenedor de calificaciones y en el contenedor de datos de cita médica. Y con esto estaríamos culminando el proyecto de chatbot para una clínica. Espero que les haya gustado. Muchas gracias por ver el video.